Magisterio sobre los conspiradores y sociedades secretas enemigos de la Iglesia de los siglos XIX y XX. La siguiente lista se limitará a algunas citas aplicables de los siglos XIX y XX, cuando la amenaza de persecución contra la Iglesia era más inminente. Papa Pío VII contra los conspiradores y las sociedades secretas. Por lo tanto, no omitas la vigilancia, la diligencia, el cuidado y el esfuerzo, a fin de guardar el depósito de la enseñanza de Cristo, cuya destrucción ha sido planeada, como sabes, por una gran conspiración. Encíclica Diusatis, N11, 1800. Papa León XII. Los príncipes saben que conspiraciones han surgido en todas partes para debilitar tanto la ley sagrada como la civil en este asunto sagrado. Encíclica Uodo Quineunte, N12, 1824. Prohibimos para siempre bajo las mismas penas que están contenidas en las cartas de nuestros predecesores ya informadas en esta nuestra Constitución, todas las sociedades secretas, las que ahora son y las que tal vez broten después, y que se proponen contra la Iglesia y contra los más altos poderes civiles aquellas cosas que hemos mencionado anteriormente, con el nombre que finalmente se les llame. Encíclica Quo Graviora, N7, 1826. Papa Pío VIII. Cuando se haya abolido esta corrupción, entonces se erradiquen esas sociedades secretas de hombres facciosos que, completamente opuestos a Dios y a los príncipes, están totalmente dedicados a provocar la caída de la Iglesia, la destrucción de reinos y el desorden en todo el mundo. Habiendo abandonado las restricciones de la religión verdadera, preparan el camino para crímenes vergonzosos. Encíclica Traditio Militati, N6, 1829. Papa Gregorio XVI contra los conspiradores y las sociedades secretas. Si la diestra de Dios no nos hubiera dado fuerza, nos habríamos ahogado como resultado de la terrible conspiración de los impíos. Encíclica Miraribus, N1, 1832. En esto debes trabajar y cuidar diligentemente de que la fe se conserve en medio de esta gran conspiración de hombres impíos que intentan derribarla y destruirla. Encíclica Miraribus, N8, 1832. Ahora, sin embargo, queremos que se unan para combatir la abominable conspiración contra el celibato clerical. Esta conspiración se difunde a diario y es promovida por filósofos despilfarradores, algunos incluso del orden clerical. Encíclica Miraribus, N11, 1832. En los capítulos rurales individuales, difundieron las mismas ideas y provocaron una malvada conspiración. Además, de vez en cuando, producían un panfleto con muchas adiciones y se atrevían a imprimirlo bajo el título en negrita: son necesarias reformas en la Iglesia Católica. Encíclica Quo Graviora, N3, 1833. Por último, nuestra encíclica Miraribus, se refería a la libertad de conciencia que debería ser condenada a fondo y la repulsiva conspiración de sociedades que encendía la destrucción de los asuntos sagrados y estatales, incluso de los seguidores de las falsas religiones, como lo hemos dejado claro en la autoridad que nos fue transmitida. Encíclica Singularinos, N3, 1834. Papa Pío IX contra los conspiradores y las sociedades secretas. El celibato sagrado de los clérigos también ha sido víctima de la conspiración. Encíclica Qui Pluribus, N16, 1846. Pero si los fieles desprecian tanto las advertencias paternales de sus pastores como los mandamientos de la ley cristiana aquí recordados, y si se dejan engañar por los actuales promotores de los complots, decidiendo trabajar con ellos en sus pervertidas teorías del socialismo y el comunismo, hágale saber y considere seriamente lo que están guardando para sí mismos. El juez divino buscará venganza en el día de la ira. Hasta entonces, ningún beneficio temporal para la gente resultará de su conspiración, sino más bien nuevos aumentos de miseria y desastre. Porque el hombre no está facultado para establecer nuevas sociedades y uniones que se opongan a la naturaleza de la humanidad. Si estas conspiraciones extendido por toda Italia, solo puede haber un resultado: si el actual arreglo político es sacudido violentamente y totalmente arruinado por los ataques recíprocos de los ciudadanos contra los ciudadanos por sus apropiaciones ilícitas y sus masacres, al final algunos pocos, enriquecidos por el saqueo de muchos, se apoderarán control supremo para la ruina de todos. Encíclica Nostis et Nobiscum, N25, 1849. Por tanto, debemos deplorar todo lo siguiente: la ceguera que cubre la mente de muchos, la feroz guerra contra todo lo católico y esta sede apostólica, el espantoso odio a la virtud y la rectitud, el vicio derrochador dignificado con la engañosa etiqueta de virtud, la libertad desenfrenada de pensar, vivir y atreverse a todo a voluntad, la intolerancia desenfrenada de todo gobierno, poder y autoridad, la burla y el desprecio por las cosas sagradas, por las leyes santas, incluso por las mejores instituciones, la lamentable corrupción de la juventud descuidada, el molesto conjunto de malos libros, folletos y carteles que vuelan por todas partes y enseñan el pecado, el virus mortal del indiferentismo y la incredulidad, la tendencia a las conspiraciones impías, y el hecho de que tanto los derechos humanos como los divinos son despreciados y ridiculizados. Encíclica Exultavitio Ar Nostrum, N2, 1851. Pero sí siempre, venerables hermanos, ahora sobre todo en medio de tan grandes calamidades tanto de la Iglesia como de la sociedad civil, en medio de una conspiración tan grande contra los intereses católicos y esta sede apostólica, y una masa de errores tan grande, es absolutamente necesario acercarnos con confianza al trono de la gracia, para que podamos obtener misericordia y hallar gracia en la ayuda oportuna. Encíclica Quanta Cura, N9,
1864. Ellos, estas leyes, también introducirían la perversión de la disciplina católica, alentarían la deserción de la Iglesia y fortalecerían la coalición y la conspiración de las sectas contra la verdadera fe de Cristo. Encíclica Viae ex Dama Nobis, N11, 1874. Tenemos mucha confianza en el Señor, amados hijos, pastores y clérigos, que ustedes, que han sido ordenados no solo para su propia santificación y salvación, sino también para la de los demás, frente a esta enorme conspiración de los impíos y de tantas tentaciones peligrosas demostrarán ser un gran consuelo y una ayuda para sus obispos debido a su demostrada piedad y celo. Encíclica Graves Ace Diuturnae, N6, 1875. Papa León XIII contra los conspiradores y las sociedades secretas. Pero los pastores supremos de la Iglesia, sobre quienes recae el deber de proteger el rebaño del Señor de las trampas del enemigo, se han esforzado a tiempo para alejar el peligro y velar por la seguridad de los fieles. Pues, en cuanto empezaron a formarse las sociedades secretas, en cuyo seno se alimentaban ya entonces las semillas de los errores que ya hemos mencionado, los romanos pontífices Clemente XII y Benedicto XIV no dejaron de desenmascarar los malos consejos de los sectas, y para advertir a los fieles de todo el mundo contra la ruina que se produciría. Encíclica Voda Apostolicum Eris, N3, 1878. Que su autoridad y enseñanza instan a la gente con frecuencia a huir de las sectas prohibidas, a aborrecer toda conspiración que no tenga nada que ver con la sedición, y que comprendan que quienes, por amor de Dios, obedecen a sus gobernantes, prestan un servicio razonable y obediencia generosa. Encíclica Diuturnum, N27, 1881. Los romanos pontífices nuestros predecesores, en su incesante vigilancia sobre la seguridad del pueblo cristiano, se apresuraron a detectar la presencia y el propósito de este enemigo capital inmediatamente, brotó a la luz en lugar de esconderse como una oscura conspiración, y, además, aprovecharon la ocasión con verdadera previsión para dar, por así decirlo, en guardia, y no dejarse atrapar por los artilugios y trampas tendidos para engañarlos. Encíclica Humanum Genus, N4, 1884. Deseamos que sea su regla en primer lugar arrancar la máscara de la masonería y dejar que se vea como realmente es, y mediante sermones y cartas pastorales para instruir a la gente en cuanto a los artificios utilizados por sociedades de este tipo para seducir a los hombres y atraerlos a sus filas, y sobre la depravación de sus opiniones y la maldad de sus actos. Encíclica Humanum Genus, N31, 1884. Basta recordar el racionalismo y el naturalismo, esas fuentes mortales del mal cuyas enseñanzas se distribuyen libremente por todas partes. Luego debemos agregar los muchos atractivos de la corrupción, la oposición o la deserción abierta de la Iglesia por parte de los funcionarios públicos, la audaz obstinación de las sociedades secretas, aquí y allá un plan de estudios para la educación de la juventud sin consideración por Dios. Encíclica Quod Multum, N3, 1886. De nuevo, en la actualidad, al contemplar las profundidades de la vasta conspiración que ciertos hombres han formado para la aniquilación del cristianismo en Francia y la animosidad con la que persiguen la realización de su designio, pisoteando las más elementales nociones de libertad y justicia por el sentimiento de la mayor parte de la nación, y por el respeto por los derechos inalienables de la Iglesia católica, ¿cómo podemos sino sufrir el dolor más profundo? Encíclica Humiliudes Sollicitudes, N2, 1892. En efecto, sin temer nada y sin ceder ante nadie, la secta masónica procede con mayor osadía día a día, con su venenosa infección invade comunidades enteras y se esfuerza por enredarse en todas las instituciones de nuestro país en su conspiración para privar por la fuerza a los italianos personas de su fe católica, origen y fuente de sus mayores bendiciones. Encíclica Inimica Vis, N3, 1892. Desde hace mucho tiempo se abre camino bajo el engañoso disfraz de sociedad filantrópica y redentora del pueblo italiano. Por medio de conspiraciones, corrupciones y violencias, finalmente ha llegado a dominar Italia e incluso Roma. ¿A qué males, a qué calamidades ha abierto el camino en poco más de 30 años? Encíclica Custodi Diceia Fede, N3, 1892. Papa Pío XI contra los conspiradores y las sociedades secretas. Es el respeto que ha tenido su expresión en medidas policiales enormemente extendidas y odiosas, preparadas en el profundo silencio de una conspiración, y ejecutadas con rapidez relámpago, en la misma vigilia de nuestro cumpleaños, que fue la ocasión de muchos actos de bondad y cortesía hacia nosotros por parte del mundo católico, y también del mundo no católico. Encíclica Non Abbiamo Bisogno, N66, 1931. Además, las sociedades secretas, que por su naturaleza están siempre dispuestas a ayudar a los enemigos de Dios y de la Iglesia, sean estos quienes sean, buscan agregar nuevos fuegos a este odio venenoso, del cual no proviene la paz ni la felicidad del orden civil, pero la ruina segura de los estados. Encíclica Caritate Christi Compulsi, N7, 1932. Un tercer factor poderoso en la difusión del comunismo es la conspiración del silencio por parte de una gran parte de la prensa no católica del mundo. Decimos conspiración, porque de otra manera es imposible explicar cómo una prensa habitualmente tan ávida de explotar hasta los pequeños incidentes cotidianos de la vida ha podido guardar silencio durante tanto tiempo sobre los horrores perpetrados en Rusia, en México e incluso en gran parte de España, y que debería tener relativamente poco que decir sobre una organización mundial tan vasta como el comunismo ruso. Encíclica Divini Redemptoris, N18,
1937. Concilio de Calcedonia año 451, siglo V, contra los conspiradores y las sociedades secretas. Canon 18. El delito de conspiración o asociación secreta está totalmente prohibido incluso por las leyes del país, así que con mayor propiedad está esto prohibido en la Iglesia de Dios. Entonces, si se descubre que algún clérigo o monje está formando una conspiración o una sociedad secreta o tramando conspiraciones contra los obispos o compañeros del clero, que pierdan su rango personal por completo. Magisterio sobre los conspiradores y las sociedades secretas enemigos de la Iglesia de los siglos XIX y XX.